Izumi estaba acurrucada en un rincón del sofá de la sala común, con las rodillas cómodamente pegadas al pecho, sosteniendo un cuaderno abierto sobre ellas. Un bolígrafo descansaba entre sus dedos mientras repasaba distraídamente las notas que había escrito durante el día, añadiendo de vez en cuando algún pensamiento en los márgenes cuando se le ocurría una nueva idea. La sala común rebosaba de un ambiente agradable y animado a su alrededor. No es ruidoso. Simplemente es un lugar habitado. El suave murmullo de las conversaciones flotaba en el ambiente, junto con el brillo del televisor colgado en la pared. Kaminari y Kirishima estaban inmersos en una intensa batalla en un videojuego, lanzándose acusaciones cada vez que el otro tomaba ventaja. Mina estaba recostada en otro sofá, ofreciendo comentarios completamente inútiles, mientras Ochako reía a su lado, levantando la vista del televisor de vez en cuando ocurría algo dramático en la pantalla. Era acogedor. Familiar. El tipo de velada que Izumi había aprendido a apreciar. Sobre todo últimamente. Después de todo lo que habían vivido, los momentos de paz se sentían preciosos. Extraño. Por una vez, su mente no estaba ocupada por los horarios de entrenamiento, las clasificaciones de héroes, los próximos exámenes o la presión interminable que conlleva intentar convertirse en la mejor heroína posible. Por una vez, podía simplemente existir. Relajarse. Respirar. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro al pasar otra página de su cuaderno. Reinaba la paz. Hasta que dejaron de serlo. Al principio, apenas se percató del sonido de los pasos que se acercaban. Luego, una sombra se proyectó sobre su cuaderno. Izumi parpadeó, levantando la vista lentamente. E inmediatamente se quedó paralizada. ¿Kacchan? Justo enfrente de ella estaba Katsuki, con las manos metidas en los bolsillos, los hombros rígidos y una expresión que oscilaba entre la determinación y una profunda incomodidad. Lo cual era extraño. Muy extraño. Porque Katsuki Bakugo rara vez se sentía incómodo, enojado, constantemente, molesto, siempre, avergonzado, casi nunca. Sin embargo, al mirarlo, Izumi juraría que algo andaba mal. Él simplemente se quedó allí. En silencio. Mirándola fijamente. Bueno, no exactamente a ella. Más bien a su alrededor. Por encima de su hombro. A la pared. A cualquier parte menos a su cara. Izumi bajó su cuaderno sobre su regazo, y la preocupación reemplazó de inmediato su expresión relajada. ¿Kacchan? Su mandíbula se tensó. Luego se relajó. Luego se tensó de nuevo. Parecía como si estuviera intentando pronunciar las palabras a base de pura determinación. Lo cual solo aumentó su curiosidad. Pasaron varios segundos. Y finalmente, película. Izumi parpadeó. ¿Eh? Película. Ella se quedó mirando. Él le devolvió la mirada. Ninguno se movió. Al otro lado de la habitación, Kaminari pausó su juego. ¿Qué? Katsuki se giró de inmediato. ¿Qué demonios estás mirando? Nada. Chilló Kaminari. El juego se reanudó al instante. El silencio volvió a reinar en la habitación. Izumi miró a Katsuki, aún confundida. Te escuché. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, dijo con paciencia, es que solo has dicho una palabra. Katsuki parecía ofendida, como si ella hubiera complicado las cosas de alguna manera. Película. Sí. Película. Sigue siendo una sola palabra. Una vena se le palpitó en la frente. Izumi se mordió el interior de la mejilla para no reírse. Porque ahora estaba casi segura de que algo extraño estaba sucediendo. Katsuki no solía ser tan torpe. Sin rodeos. Absolutamente. Incómodo. No, a menos que algo le importara de verdad. Y por alguna razón, esa constatación hizo que su corazón latiera un poco más rápido. Tal vez debas explicarte un poco mejor, Kacchan. Gimió. Un gemido largo y lastimero, como si ella le pidiera que resolviera cálculos complejos. Entonces, finalmente, Katsuki la miró fijamente. Solo por un segundo. El tiempo suficiente para que Izumi captara algo que no esperaba del todo: nerviosismo. Desapareció casi de inmediato. Pero ella lo notó. Y de repente se percató del leve color rosado en las puntas de sus orejas. Interesante. Muy interesante. Katsuki apartó la mirada de inmediato. TCH. Se puso rígido de hombros. Vamos a ver una. Por un instante, Izumi se quedó mirando fijamente. Seguramente había oído mal. Katsuki no veía películas. Bueno, técnicamente sí. Pero normalmente solo después de que el resto de la clase lo arrastrara a verlas mientras se quejaba todo el rato. Pero allí estaba él. De pie frente a ella. Preguntándole. Con precisión.
Algo cálido le revoloteó inesperadamente en el pecho. Kacchan. Todo su cuerpo pareció tensarse. ¿Qué? La respuesta llegó demasiado rápido. La sonrisa de Izumi se amplió. ¿Se le estaban poniendo las orejas rojas? No. Seguro que no. ¿Quieres ver una película? ¿A qué demonios suena? Ella se rió. E inmediatamente se arrepintió cuando Katsuki pareció estar a punto de estallar. Lo siento. No pareces arrepentido. No lo soy. Palo de golf. A pesar del insulto, Izumi notó que no se había marchado. No había cambiado de opinión. En cambio, permanecía allí de pie, esperando su respuesta. Al darse cuenta de eso, algo en su interior se ablandó. Porque Katsuki no era bueno en estas cosas. Nunca lo había sido. No se le daba bien invitar a la gente a pasar tiempo con él. No se le daba bien expresar sus sentimientos. No se le daba bien admitir cuando quería algo. Lo que significaba que probablemente esto había requerido mucho más valor del que jamás admitiría. La idea resultó inesperadamente entrañable. Bueno. Katsuki parpadeó. Bueno. Podemos ver una película. Por un instante, una expresión sospechosamente parecida al alivio cruzó su rostro. Luego desapareció bajo su habitual ceño fruncido. Ya era hora. Izumi sonrió para sí misma mientras cerraba su cuaderno. Porque, a pesar de su tono irritado, empezaba a sospechar que preguntarle a ella era precisamente el objetivo, y a juzgar por la forma en que Katsuki se agachó inmediatamente y agarró su cuaderno antes de que ella misma pudiera cogerlo, como si estuviera ansiosa por ponerse en marcha antes de cambiar de opinión, estaba bastante segura de que tenía razón. Ninguno de los dos se percató de las miradas cómplices que se intercambiaban en la sala común, o la forma en que Kirishima sonrió de repente. O la forma en que Ochako ocultó su sonrisa con la mano. Porque Katsuki estaba demasiado ocupado tratando de no pensar en lo feliz que se sentía de que ella hubiera dicho que sí. Izumi estaba demasiado ocupada preguntándose por qué pasar una tarde viendo una película con Katsuki de repente se sentía diferente a como solía sentirse. Aunque su relación había avanzado de una manera que a Izumi le encantaba, y habían vuelto a estrechar lazos de amistad, no podía ignorar lo extraño que le resultaba que Katsuki tomara la iniciativa de quedar con ella. Normalmente era ella quien siempre lo molestaba, como él decía, queriendo estar cerca de él y siguiéndolo a todas partes. Y tenía que admitir que, cuando Katsuki le propuso ir al cine, le costó muchísimo contener un grito de alegría. Su corazón latía con fuerza en su pecho, cálido y reconfortante, como siempre lo hacía cuando estaba cerca de Katsuki, y mientras se sentaba a su lado en la sala de cine, ese aleteo se había convertido en un latido que casi se le salía del pecho. La película era de acción. Claro que sí. Desde que empezaron los primeros trailers, Izumi ya sabía quién la había elegido. Katsuki. No porque le interesaran especialmente las películas, no era así, sino porque sabía lo que a ella le gustaba. El simple hecho de darse cuenta bastó para que sintiera otro cosquilleo en el pecho. Las películas de acción siempre habían sido sus favoritas. Desde pequeña, le encantaba sentarse en salas oscuras y ver a los héroes salvar el día en pantallas gigantes. Le fascinaban las dramáticas secuencias de lucha, las acrobacias imposibles, los emotivos discursos antes de la batalla final. Incluso ahora, después de convertirse ella misma en una heroína en formación, esa emoción nunca se había desvanecido por completo. Quizás era infantil. Quizás era una tontería. A ella no le importaba demasiado. Porque durante unas horas, las películas le permitían olvidarse de todo lo demás. Las expectativas, la presión, la responsabilidad. Por un rato, podía ser simplemente Izumi, una chica sentada en un cine con un cubo de palomitas en el regazo, esperando ansiosamente a que bajaran las luces. Era una de sus cosas favoritas. Y Katsuki lo sabía. La idea permaneció en su mente. Porque cuanto más lo pensaba, más extraña le parecía toda aquella velada. Katsuki no solo la había invitado a ver una película. La había invitado a ver una película que sabía que le gustaría. Esa distinción le pareció importante, aunque pequeña. La escena inicial irrumpió en la pantalla, llenando la sala de cine con brillantes destellos de luz y atronadores efectos de sonido. Normalmente, Izumi ya estaría completamente absorta. En cambio, se encontraba terriblemente distraída, no por la película, sino por la persona sentada a su lado. La situación se volvía cada vez más frustrante. Porque ella realmente quería prestar atención, de verdad que sí. La película se veía bien. La coreografía de las peleas era impresionante. El diseño del vestuario del héroe era fantástico. Sin embargo, cada pocos minutos su atención se desviaba hacia Katsuki.
Hacia la silueta familiar sentada en el asiento junto al suyo. Hacia el chico que parecía completamente concentrado en la pantalla. Al menos, ella suponía que sí. Era difícil saberlo. La sala de cine estaba lo suficientemente oscura como para que la mayor parte de sus rasgos quedaran ocultos en la sombra, iluminados únicamente por destellos ocasionales de luz de la película. Aún así, ella notó cosas. La forma en que mantenía los brazos cruzados sobre el pecho. La forma en que apretaba la mandíbula ocasionalmente cuando algo particularmente irreal sucedía en la pantalla. La forma en que metía la mano en las palomitas sin apartar la vista de la película. Los pequeños hábitos que había memorizado años atrás sin proponérselo. Una leve sonrisa asomó en sus labios. Era ridículo, en realidad. Lo bien que lo conocía. Lo fácil que le resultaba reconocerlo entre la multitud. Lo rápido que se daba cuenta cuando estaba molesto. O feliz. O cansado. O escondiendo algo. El pensamiento le revolvió el estómago, porque últimamente también había estado notando otras cosas. Cosas con las que no estaba del todo segura de qué hacer, como el hecho de que los halagos de Katsuki parecían quedarse grabados en su mente mucho más tiempo del debido. O como una rara sonrisa suya podía alegrarle toda la semana. O cómo había pasado casi una hora eligiendo qué ponerse antes de salir de la residencia esta noche, a pesar de haberse repetido una y otra vez que no era una cita. Definitivamente no era una cita. Claro que no. Eran solo ellos dos. Izumi y Katchan, viendo una película, pero la incertidumbre la hacía querer esconder la cara entre las manos. En lugar de eso, le lanzó otra mirada furtiva. Inmediatamente, como si lo presintiera, Katsuki giró la cabeza. Sus miradas se cruzaron. Por un breve instante. Nada más. Sin embargo, el efecto fue inmediato. El corazón de Izumi dio un vuelco. Y luego sintió que se le salía del pecho. Katsuki arqueó una ceja. ¿Qué? Su voz era lo suficientemente baja como para no molestar a los demás espectadores del teatro. Izumi miró inmediatamente hacia adelante. Nada. Mentiroso. La reacción fue instantánea. Sintió un rubor intenso en la cara. Por suerte, la oscuridad lo ocultó casi por completo. No lo soy. No dejes de mirarme fijamente. Yo no. Tú haces. Izumi gimió en voz baja. A su lado, Katsuki parecía sospechosamente divertido, lo que hizo que se le ruborizara aún más el rostro. Porque últimamente, cada interacción con él se sentía diferente. Los chistes tenían un efecto distinto. Las sonrisas duraban más. Los momentos a solas se sentían más significativos que antes. Y no sabía si eso la aterrorizaba o la hacía feliz. Quizás ambas. En pantalla, el héroe se lanzó a otra batalla explosiva. El público reaccionó con entusiasmo. Izumi apenas se dio cuenta. Porque a pesar de la pantalla gigante justo frente a ella, a pesar de la dramática secuencia de acción que se desarrollaba en ese momento, lo que más la distraía en el teatro seguía siendo la persona sentada en el asiento de al lado. Y a juzgar por la forma en que su pulso se negaba a regularse, comenzaba a sospechar que sus sentimientos por Katsuki se habían vuelto mucho más complicados que una simple amistad hacía mucho tiempo. Lo más aterrador, no estaba del todo segura de querer que volvieran. Izumi no estaba del todo segura de cuándo había ocurrido. Un instante antes, estaba concentrada en la película. Al siguiente, se percató dolorosamente de que tanto ella como Katsuki compartían el mismo reposabrazos entre sus asientos. Sin tocarla. Solo cerca. Lo suficientemente cerca como para que olvidara por completo lo que sucedía en la pantalla gigante frente a ella. Sus ojos permanecieron fijos en la película. O al menos eso esperaba. Porque si Katsuki se diera cuenta de que su atención había abandonado por completo la trama para obsesionarse con los pocos centímetros que separaban sus brazos, podría estallar en el acto. Al darse cuenta de ello, sintió otro escalofrío de nerviosismo en el pecho. Era ridículo. Ni siquiera se estaban tocando. Sin embargo, de alguna manera, su presencia se había vuelto imposible de ignorar. Podía sentir el calor que emanaba de su brazo. Podía sentir su presencia a su lado con una intensidad que le impedía concentrarse. En pantalla, el héroe se lanzó a otra dramática secuencia de lucha. Izumi no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Lo único en lo que podía pensar era en que el brazo de Katsuki estaba justo ahí, y ninguno de los dos se había movido. Pasaron los minutos. Ninguno lo reconoció. Ninguno retrocedió. La distancia permaneció inalterable. Lo suficientemente corta como para notarlo. Lo suficientemente larga como para fingir que no ocurría nada. Lo cual, de alguna manera, empeoró las cosas.
O mejor, Izumi ya no estaba del todo segura. Tragó saliva. Con cuidado, volvió a prestar atención a la película. El intento duró aproximadamente 30 segundos. Entonces volvió a ser consciente de ella. El reposabrazos. El espacio entre ellos. El hecho de que Katsuki no se hubiera movido. Un pensamiento extraño cruzó por su mente. Sin duda, él se había dado cuenta. Era imposible que no lo hubiera hecho. Katsuki se fijaba en todo, especialmente en lo que le rodeaba. Y sobre todo en ella. Ese pensamiento hizo que su corazón se acelerara. Lentamente, casi inconscientemente, ajustó su posición en el asiento. El movimiento fue pequeño, apenas perceptible. Sin embargo, acercó su brazo un poco más. Inmediatamente, todo su cuerpo se tensó. Esperando. Anticipando que Katsuki se alejara. Que se moviera. Que recuperara su espacio. No lo hizo. A su lado, Katsuki permanecía concentrado en la película. O al menos eso parecía. Su expresión era neutra. Su postura, relajada. Pero Izumi lo conocía demasiado bien. Notó la leve tensión en sus hombros. La forma en que a veces apretaba la mandíbula. La forma en que parecía estar casi antinaturalmente quieto. Como si fuera plenamente consciente de la situación y, al mismo tiempo, intentara con todas sus fuerzas ignorarla. Ese pensamiento le produjo una oleada de calor en el pecho. Los minutos pasaban lentamente. La película continuaba. La distancia entre ellos desaparecía gradualmente. No fue intencional. Al menos, ninguno de los dos podría afirmar honestamente que fue intencional. Ocurrió a través de pequeños movimientos. Un pequeño ajuste aquí. Un movimiento allá. Uno buscando palomitas. El otro acomodándose mejor en su asiento. Pequeños cambios. Individualmente insignificantes. Juntos, los acercaban cada vez más. Hasta que finalmente. Sus dedos se rozaron. El contacto duró menos de un segundo. Un simple accidente. Nada más. Sin embargo, Izumi sintió como si un rayo la hubiera atravesado por completo. Se le cortó la respiración. La película desapareció. El público desapareció. Todo desapareció, dejando solo ese único punto de contacto. A su lado, Katsuki se quedó completamente inmóvil. Ninguno de los dos se miró. Ninguno pronunció palabra. Lentamente, casi con cautela, sus manos volvieron a posarse. Cerca. Muy cerca, ni retrocediendo. Ni avanzando. Simplemente existir dentro de ese frágil espacio entre la amistad y algo más. La tensión se volvió casi insoportable. El pulso de Izumi retumbaba en sus oídos. Se preguntó si Katsuki podía oírlo. Se preguntó si su corazón latía igual de rápido. Entonces, en algún momento que no pudo identificar con precisión, la distancia desapareció por completo. Un dedo se movió. Le siguió otro. El movimiento fue tan sutil que no pudo decir quién se movió primero. Quizás ninguno de los dos lo hizo. Quizás ambos lo hicieron. Lo único que sabía era que un instante antes sus manos descansaban una junto a la otra. Y al siguiente, sus dedos se habían entrelazado. Izumi se quedó paralizada. Su corazón se detuvo. Luego intentó inmediatamente escapar de su pecho. Ninguno de los dos lo reconoció. Ni una mirada. Ni una palabra. Ni siquiera una reacción. Katsuki siguió mirando la película. Izumi siguió mirando la película. Como si fuera lo más normal del mundo. Como si su mano no estuviera apoyada en la de él. Como si no se hubiera imaginado esa misma escena más veces de las que quería admitir. Las comisuras de sus labios amenazaban con curvarse. Luchó contra la sonrisa con todas sus fuerzas. Y perdió. A su lado, el pulgar de Katsuki se movió ligeramente contra su mano. Un movimiento mínimo. Apenas perceptible. Sin embargo, le produjo una sensación de calor que se extendió por todo su cuerpo. Ninguno de los dos se soltó. Ni durante la batalla final. Ni durante el emotivo desenlace. Ni cuando los créditos empezaron a aparecer en la pantalla. En algún momento entre la escena inicial y el final de la película, sus manos se encontraron, y ninguno de los dos parecía particularmente interesado en devolverlos. Finalmente, los créditos llegaron a su fin. Las luces se encendieron en todo el teatro, devolviendo poco a poco a todos a la realidad. Izumi no estaba preparada. La realidad significaba levantarse. La realidad significaba marcharse. La realidad implicaba reconocer que, en algún momento de la película, su mano había terminado entrelazada con la de Katsuki. Sin embargo, ninguno de los dos lo mencionó. Ninguno miró al otro. Ninguno intentó explicar lo sucedido.
Simplemente se quedaron sentados unos instantes más, observando cómo los nombres finales desfilaban por la pantalla. Como si todo fuera perfectamente normal. Como si su corazón no estuviera a punto de salirse del pecho. A su lado, Katsuki finalmente se puso de pie. El movimiento rompió el hechizo. Lentamente, sus manos se separaron. La pérdida de contacto fue inmediata. Notoria. Mucho más notoria de lo que debería haber sido. Izumi tragó saliva. Por alguna razón, el espacio vacío a su lado se sintió repentinamente más frío. Ninguno de los dos comentó nada al respecto. Recogieron sus cosas. Salieron del teatro. Y de alguna manera lograron evitar hablar del suceso más importante de la noche. Afuera, el aire nocturno los recibió de inmediato. Fresco. Fresco. Cómodo. La ciudad se había vuelto más tranquila mientras ellos habían estado dentro. Las farolas iluminaban el pavimento con cálidos haces de luz dorada, proyectando largas sombras sobre las aceras vacías. El lejano sonido del tráfico resonaba más allá de los edificios circundantes. Sin embargo, en general, las calles eran tranquilas. Justo como a Izumi le gustaban. Los dos caminaron de forma natural uno al lado del otro. Ni demasiado cerca. Ni demasiado lejos. Cómodo. Familiar. El tipo de distancia que habían mantenido 1000 veces antes. Pero esta noche se sentía diferente. Todo se sentía diferente. Ninguno de los dos parecía particularmente ansioso por romper el silencio. No porque fuera incómodo. Porque no lo era. El silencio entre ellos siempre había sido fácil. Cómodo. Una de las muchas cosas que Izumi adoraba de estar cerca de Katsuki. No siempre necesitaban palabras. A veces, simplemente estar uno al lado del otro era suficiente. Mientras seguían caminando, sus hombros se rozaron. Un breve contacto. Desapareció casi de inmediato. El corazón de Izumi dio un vuelco. Ninguno de los dos reaccionó. Unos instantes después, volvió a suceder. Esta vez duró un poco más. Ninguno se apartó. Ninguno se disculpó. Simplemente siguieron caminando. El silencio permaneció intacto. La ciudad desfilaba a su alrededor. Y, de alguna manera, el espacio entre ellos pareció acortarse, poco a poco. Hasta que sus brazos chocaron ocasionalmente. Sus manos se rozaron ocasionalmente. Cada contacto accidental provocaba una nueva oleada de calor en el pecho de Izumi. Al principio se dijo a sí misma que se lo estaba imaginando. Luego se dijo que no significaba nada. Después dejó de intentar explicarlo por completo. Porque, independientemente del motivo, le gustaba. Demasiado, lo que la hizo sonreír para sí misma. A su lado, Katsuki miró de reojo. ¿Qué? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Eh? Estás sonriendo. El calor le subió inmediatamente a la cara. Tengo derecho a sonreír. TCH. Sus ojos se detuvieron en ella un segundo más. Luego volvieron a fijarse en el camino. Sin embargo, Izumi notó algo inusual. Se veía relajado, más relajado de lo que lo había visto en mucho tiempo. Esa observación la reconfortó. Porque esta versión de Katsuki aún se sentía nueva. No del todo nueva. Siempre supo que existía bajo las explosiones y los gritos. Pero últimamente, la veía con más frecuencia. La versión más tranquila, la más amable. La que le pedía que vieran películas. La que le cogía la mano durante casi 2 horas y fingía no darse cuenta. Una calidez se instaló en su pecho. Una que ya no tenía nada que ver con la vergüenza. Al acercarse a las calles familiares que rodeaban la OA, sus manos volvieron a rozarse. Una vez. 2 veces. Luego se quedó un rato. Izumi contuvo la respiración. El contacto persistía. Ninguno se apartaba. Ninguno bajaba la mirada. El momento se prolongó. Y entonces, lentamente, de forma natural, sus dedos volvieron a encontrarse. Igual que en el teatro. Sin discusión. Sin vacilación. Sin explicación. Un instante caminaban uno al lado del otro. Al siguiente, sus manos estaban entrelazadas. Como si pertenecieran a ese lugar. El corazón de Izumi casi se detuvo. Luego, inmediatamente, comenzó a latir el doble de rápido. Esperó el pánico. Esperó la incomodidad. Esperó a que uno de ellos se alejara. Nada de eso sucedió. En cambio, Katsuki siguió caminando, con la mirada fija obstinadamente al frente. Su expresión era indescifrable, como si tomarle la mano mientras caminaban por la ciudad fuera lo más común del mundo. La visión le produjo una punzada en el pecho. Una punzada maravillosa. Por un instante, Izumi se preguntó si estaba soñando. Y realmente lo estaba. Porque si alguien le hubiera dicho hace un año que estaría caminando de la mano por la ciudad con Katsuki Bakugo, se habría reído en su cara.
Y allí estaba ella. Y, de alguna manera, lo más extraño no era que se tomaran de la mano. Era lo natural que se sentía. Lo correcto que se sentía. Ella lo miró. Al perfil familiar que había conocido casi toda su vida. Al chico que la había lastimado. La protegió. La inspiró. La desafió. Me quedé a su lado. Y siguió eligiéndola, una y otra vez. Las comisuras de sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Porque no estaba segura de a dónde iba todo aquello. No estaba segura de qué significaba nada de eso. Pero cuando los dedos de Katsuki se apretaron ligeramente alrededor de los suyos, Izumi descubrió que no le importaba demasiado. Por ahora, caminar a casa a su lado era suficiente. Al poco tiempo, apareció a la vista la silueta familiar de Ua. La escena debería haberles parecido normal. Habían regresado juntos a las residencias cientos de veces. Después del entrenamiento. Después de las clases. Después de las patrullas. A veces con el resto de la clase. A veces solos. Sin embargo, esta noche fue completamente diferente. Quizás fue porque ninguno de los dos se había soltado. O quizás fue porque ninguno de los dos parecía particularmente interesado en fingir que esta noche había sido normal. Las luces de la residencia estudiantil brillaban cálidamente contra la oscuridad, iluminando los senderos que conducían de regreso al edificio. Izumi sintió una punzada de decepción inesperada. El paseo había pasado demasiado rápido. Un minuto antes salían del teatro. Al siguiente estaban frente a las residencias estudiantiles. Y, de alguna manera, no estaba preparada para que la noche terminara. A su lado, Katsuki aminoró el paso. Instintivamente, ella lo siguió. Ninguno habló. El silencio entre ellos seguía siendo cómodo, amable. Ese tipo de silencio que solo existía entre personas que se conocían lo suficientemente bien como para que las palabras no siempre fueran necesarias. Al llegar a la entrada, ambos se detuvieron. El momento se prolongó. Sus manos permanecieron entrelazadas un segundo más. Y luego otro. Ninguno se movió. Ninguno lo reconoció. Hasta que, finalmente, lentamente, sus dedos se soltaron. La separación se sintió casi a regañadientes, como si ninguno de los dos hubiera querido ser el primero en soltar. La pérdida de contacto fue inmediata. Notoria. Demasiado notoria. Izumi resistió la tentación de volver a tomar su mano. Apenas. En cambio, levantó la vista. E inmediatamente se encontró con que Katsuki ya la estaba mirando. Por un instante, ninguno de los dos habló. El tenue resplandor de las luces del dormitorio iluminaba su rostro. Sus ojos carmesí parecían más cálidos de lo habitual. Menos reservados. Aquella visión le oprimió el pecho, porque últimamente ella veía cada vez más esa versión de él. La versión que nadie más parecía notar. La versión que solo mostraba cuando estaban solos. Tan solo pensarlo bastaba para que su corazón se acelerara. De nuevo, Kak-chan, su voz salió más suave de lo que pretendía. Su mirada permaneció fija en ella. ¿Qué? La sencilla respuesta, de alguna manera, la hizo sonreír. Izumi bajó la mirada brevemente antes de volver a encontrarse con la suya. Gracias. Se le formó un pequeño pliegue entre las cejas. ¿Para qué? Ella rió suavemente. Por la película. La respuesta pareció pillarlo desprevenido. Su expresión se suavizó por una fracción de segundo antes de apartar la mirada. TCH. Típico. No tienes que agradecérmelo. La respuesta desdeñosa solo hizo que sonriera aún más. Porque, bajo esa brusquedad, sabía perfectamente a qué se refería. No era para tanto. Al menos, eso era lo que él quería que ella pensara. Aunque ambos habían pasado toda la noche actuando como si lo fuera. Sin dejar de evitar su mirada, Katsuki metió las manos en los bolsillos. No pienses en ello. Las palabras fueron murmuradas. Casi avergonzadas. Y de alguna manera, eso hizo que la calidez en su pecho se intensificara. Demasiado. Peligrosamente. Porque últimamente cada pequeño gesto de él parecía afectarla más de lo debido. Cada sonrisa. Cada halago. Cada momento que pasaron juntos. Cada mirada. Cada caricia. Especialmente esta noche. Izumi tragó saliva, esforzándose por no darle demasiadas vueltas a las cosas, pero fracasó estrepitosamente. Un cómodo silencio volvió a reinar entre ellos. Finalmente, Katsuki la miró de reojo. Desayuno. La repentina declaración la dejó perpleja. ¿Eh? Mañana. Sus orejas parecían sospechosamente rojas. Primero tenemos clase. La sonrisa de Izumi se volvió incontenible. ¿En serio le estaba pidiendo que se vieran antes de clase? ¿Otra vez? La idea le provocó una oleada de felicidad. De acuerdo, dijo ella asintiendo de inmediato.
Allí estaré. Una extraña expresión cruzó su rostro. Algo que parecía sospechosamente complacido. Desapareció casi al instante. Bien. Ninguno se movió. Ninguno parecía tener prisa por irse. Sin embargo, al final, la realidad se impuso. Izumi retrocedió un poco hacia la entrada del dormitorio. Buenas noches, Kacchan. Por un instante, Katsuki simplemente la miró. Luego su expresión se suavizó. Solo un poco. Pero lo suficiente. Buenas noches, empollón. El apodo familiar la envolvió en su corazón como una cálida manta. Y antes de que pudiera hacer algo embarazoso, como mirarlo fijamente durante otros 5 minutos, se dio la vuelta y entró apresuradamente. En cuanto llegó a su habitación, cerró la puerta tras de sí. Inmediatamente después, apoyó la espalda contra ella. Silencio. Silencio absoluto. Durante aproximadamente 3 segundos. Luego. ¡Ay, Dios mío! Las palabras escaparon en un susurro. Izumi se cubrió el rostro con las manos. Su corazón seguía latiendo con fuerza. Aún así. Horas después de que hubiera comenzado, se tambaleó hacia su cama antes de desplomarse de bruces sobre la almohada. Un gemido ahogado escapó de sus labios. Porque estaba en problemas. En serios problemas. El tipo de problemas que surgen al estar enamorado de tu mejor amigo. El tipo de problema en el que había intentado no pensar durante años. Porque la verdad era que ella lo sabía desde hacía mucho tiempo. Mucho antes de esta noche. Mucho antes de la película. Mucho antes de tomarse de la mano y de las incómodas invitaciones. En algún momento, sus sentimientos por Katsuki dejaron de ser de amistad. Ni siquiera recordaba con exactitud cuándo había ocurrido. Solo que un día lo miró y se dio cuenta de que nadie más la hacía sentir igual. Nadie más la hacía reír tanto. Nadie más podía calmarla tan rápido. La opinión de nadie más importaba tanto. La sonrisa de nadie más la afectaba de forma tan desastrosa. Le aterrorizaba. Así que lo había escondido, protegido, guardado a buen recaudo en su pecho, donde no pudiera arruinarlo todo. Porque Katsuki era demasiado importante como para perderlo. Sin embargo, esta noche algo había cambiado. Izumi se tumbó boca arriba y se quedó mirando al techo. El recuerdo de la película se reprodujo de inmediato. El reposabrazos compartido. El roce de sus dedos. La forma en que ninguno de los dos se apartó. La forma en que él le sostuvo la mano durante todo el camino a casa. La invitación a desayunar. La mirada tierna que le dedicó antes de despedirse. Sintió un vuelco en el estómago. Porque, por primera vez, un pensamiento peligroso cruzó por su mente. Uno que jamás se había permitido considerar. Y si no fuera la única, la posibilidad era aterradora, maravilloso, imposible. Y sin embargo, mientras Izumi repasaba aquella noche por centésima vez, se encontró sonriendo con impotencia en medio de la oscuridad. Porque de repente tuvo una sospecha muy peligrosa. Uno que se negaba a irse. Tal vez. Quizás. Puede que Kacchan también se esté enamorando de ella. Al otro lado de la residencia estudiantil, Katsuki estaba sentado en el borde de su cama, con los codos apoyados en las rodillas, mirando fijamente al suelo con la mirada perdida. Su habitación estaba en silencio. Demasiado silencio. Normalmente, eso le gustaba. Esta noche fue una tortura, porque el silencio lo dejó a solas con sus pensamientos. Y sus pensamientos, al parecer, habían optado por la violencia. Se estaba gestando un plan. O al menos, estaba intentando elaborarlo. El problema era que todos los planes que se le ocurrían resultaban ser un desastre inmediato. Katsuki se pasó ambas manos por la cara y gimió. Esto era ridículo. Ya lo había aceptado. A regañadientes. Con dolor. En contra de su propio juicio. Estaba enamorado de Izumi. Completamente. Sin remedio. Irrevocablemente. La comprensión le había llevado más tiempo del debido. Meses, probablemente. Quizás años, si era sincero. Pero ahora que finalmente lo había admitido ante sí mismo, ya no había vuelta atrás. Ya no hay que fingir. Ya no hay que convencerse de que los celos eran otra cosa. Ya no hay que convencerse de que ella simplemente era importante para él. Ella era importante. Aterradoramente importante. Y ese era el problema. Katsuki se recostó contra la pared detrás de su cama y miró fijamente al techo. ¿Cómo demonios iba a decírselo? La respuesta obvia era simplemente decírselo. Sencillo. Directo. Eficiente. Así afrontaba todo lo demás en la vida. Se lo imaginó. Caminar hacia ella mañana por la mañana. Mirarla fijamente a los ojos. Te amo.
La imagen mental le duró aproximadamente 2 segundos antes de que hiciera una mueca de disgusto. Absolutamente no. Un plan terrible. Horrible. Lo descartó de inmediato. No porque no pudiera decirlo. Porque, técnicamente, sí podía. El problema fue todo lo que vino después. ¿Y si ella lo miraba fijamente? ¿Y si se reía? No, Izumi no se reiría. El pensamiento desapareció al instante. Ella jamás haría eso. Lo cual, de alguna manera, empeoraba las cosas. Porque Izumi sería amable, suave, cuidadoso. Y Katsuki no estaba del todo seguro de poder sobrevivir a su suave rechazo. La idea le revolvió el estómago. Volvió a gemir, esta vez más fuerte. Tal vez podría escribirlo. Rechazado inmediatamente. Eso fue aún peor. Ya se imaginaba a caminar y encontrando la carta de alguna manera y leyéndola en voz alta delante de toda la clase. Katsuki consideró brevemente la posibilidad de atravesar la pared más cercana. Luego surgió la idea de la película. Llévala a un sitio bonito. Díselo después. Es razonable. Excepto que, literalmente, acababa de hacerlo. Y de alguna manera terminé tomándole la mano durante medianoche sin decirle una sola cosa útil. Su rostro se sonrojó al instante. El recuerdo se repitió en su mente. Sus dedos rozándose. La forma en que ella nunca se apartó. La forma en que le sostuvo la mano durante todo el camino de regreso a la residencia estudiantil. La forma en que le sonrió al despedirse. Katsuki se cubrió el rostro con las manos. Porque ese era otro problema. Un problema enorme. Cuanto más pensaba en lo que iba a pasar esta noche, más difícil le resultaba creer que se lo estaba imaginando. No porque Izumi hubiera dicho nada. No lo había hecho. Pero sí hubo momentos. Pequeños. De esos que se le quedaban grabados en la cabeza. La forma en que lo miró durante la película. La forma en que aceptó de inmediato ir a desayunar. La forma en que parecía tan reacia a soltarle la mano. Su pulso se aceleró. Peligroso. Muy peligroso. Porque la esperanza entraba en juego. Y la esperanza daba mucho más miedo que el rechazo. La esperanza le hacía pensar tonterías. La esperanza le hacía dudar. ¿Y si ella siente lo mismo? La idea se instaló pesadamente en su pecho. ¿Y si todas esas miradas significaban algo? ¿Y si todos esos años siguiéndolo significaban algo más? ¿Y si cada vez que ella lo había elegido primero, no se trataba solo de amistad? Las posibilidades eran suficientes para marearlo. Katsuki se dejó caer hacia atrás sobre el colchón, cubriéndose los ojos con un brazo. Maldita sea. La palabra resonó en la habitación vacía. Porque, por muchos planes que ideara, todos terminaban igual. Con él de pie frente a Izumi. Intentando decirle la verdad. Intentando encontrar el valor para arriesgarlo todo. Y tal vez esa era la respuesta. Tal vez no existía un plan perfecto. Tal vez no existía el momento perfecto. Tal vez no existía una combinación mágica de palabras que lo hiciera más fácil. Todo aquello le incomodaba. Porque a Katsuki le gustaban los planes. Le gustaba la certeza. Le gustaba saber exactamente qué hacer. Por desgracia, el amor parecía empeñado en ignorar todas esas preferencias. Sus pensamientos volvieron al desayuno de mañana. Una leve sonrisa asomó en su rostro. Inmediatamente frunció el ceño mirando al techo. El desayuno no fue una confesión. Definitivamente no. Eso fue demasiado pronto. Probablemente. Tal vez. Entrecerró los ojos. No. Absolutamente no. Necesitaba un plan mejor que soltar una confesión a escondidas mientras comía huevos. Aún. El pensamiento persistió. Y cuando el sueño finalmente comenzó a vencerlo, Katsuki se encontró mirando fijamente a la oscuridad con una extraña sensación de determinación. De una forma u otra, iba a decírselo. Pronto. Porque después de esta noche, fingir que no la amaba le parecía imposible. Y si existiera la más mínima posibilidad de que Izumi sintiera lo mismo. Entonces, tal vez, finalmente llegó el momento de dejar de tener miedo. Cuando finalmente el sueño comenzó a vencerlo, Katsuki se permitió un último pensamiento. Mañana. Quizás no sea una confesión. Quizás no sea toda la verdad. Pero es un comienzo. Algo. Lo que sea. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía tan incierto. Ya no estaba plagado de clasificaciones, prácticas profesionales ni interminables sesiones de formación. En cambio, sus pensamientos se dirigían a los desayunos compartidos antes de clase, las conversaciones nocturnas, las salas de cine y una chica de ojos verdes que, de alguna manera, se había convertido en el centro de todos los futuros que podía imaginar. Y mientras la oscuridad lo envolvía lentamente, Katsuki se permitió creer que tal vez todo estaba empezando a encajar finalmente.
Lo que él no sabía era que el destino ya había comenzado a mover piezas mucho más allá de su vista. Mientras él permanecía despierto planeando confesiones e imaginando posibilidades, algo mucho más grande se agitaba bajo la superficie del mundo que los rodeaba. La frágil paz que tanto les había costado construir ya empezaba a resquebrajarse. Se estaban trazando líneas. Las fuerzas se estaban reuniendo. Y en algún lugar más allá de la seguridad de los muros de la UA, más allá de las salas de cine y los tranquilos paseos a casa bajo las farolas, se estaba gestando una tormenta. Ni Katsuki ni Izumi podían verlo todavía. Ninguno de los dos sabía que el futuro al que se esforzaban tanto por llegar ya se les escapaba de las manos. Porque las semanas venideras no estarían llenas de simples confesiones. Se verían obligados a tomar decisiones imposibles. Pérdida, sacrificio, y un derramamiento de sangre de una magnitud que ninguno de los dos podía comprender todavía. Se avecinaba una guerra. Silencio por ahora. Paciente. Espera. Y cuando finalmente llegara, lo cambiaría todo. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido. Ya saben qué contenido subo en mi Patreon. Pero teniendo la membresía de mi Patreon, tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.